Saludos, soy el profesor Joe Llovera del área de DPCC y en esta ocasión vamos a ver la ficha número 2 de tercero de secundaria a partir de la temática de cómo estamos retornando a la escuela, que es básicamente un análisis de la encuesta que les dejamos la vez anterior para saber precisamente en qué condiciones estamos retornando pues esta presencialidad, ¿no? Y este sistema mixto que tenemos, ¿no? Bien, el propósito es pues de que podamos de alguna manera pues ser capaces de reconocer pues aquellas cosas que tenemos como fortalezas, limitaciones, amenazas y oportunidades, ¿no? Y a partir de eso pues asumir compromisos, ¿no? Vamos a socializar esta encuesta diagnóstica, ¿no? Que ya les decía, la hemos visto la semana pasada, para sobre todo proponer soluciones a las problemáticas que podamos encontrar en ese análisis, ¿no? Y dentro de ello pues vamos a reconocer y aceptar las principales emociones, ver sus causas y otra vez pues como les decía pues plantear acciones que puedan ayudarnos. Nuestras competencias que vamos a desarrollar, que las venimos siempre explicando, que es construir mi identidad, que es conocerse a sí misma, y convivir y participar democráticamente, que es pues expresar tu opinión, ¿no? Y las competencias transversales, ¿no? Bien, en este punto tendríamos que ver pues cómo es que aprendemos, porque a partir de cómo es que retornamos a la escuela nos interesa mucho el tema de cómo es que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y podemos darnos cuenta que algo que quizás ya sabíamos, que es el hecho de que mientras más pasivas seamos en cuanto al aprendizaje, en cuanto menos nos involucremos, como por ejemplo acciones como leer o como escuchar, no se aprende mucho, ¿no? En un 10 o un 20%, ¿no? Y sin embargo, pues acciones como discutir, como crear cosas, como crear elementos, como expresarse, ¿no? E incluso enseñar a otras personas, pues tiene una alta efectividad, ¿no? Y esto de alguna manera pues nos hace entender también que como escuela debemos priorizar aquellas estrategias que impliquen pues donde ustedes más se expresen, donde ustedes puedan dar sus opiniones, donde puedan argumentar, ¿no? Donde puedan discutir sobre temas y analizar información, de modo tal que esto termine siendo bastante pertinente y sea realmente pues una verdadera experiencia de aprendizaje para ustedes, ¿no? Entre los factores que influyen al rendimiento escolar es algo que probablemente tengamos que ver, ¿no? Porque generalmente pensamos de que son nuestras capacidades mentales o de repente las formas como estudiamos o las estrategias del profesor, pero va más allá de eso. También tiene que ver con las características individuales, personales de cada estudiante, ¿no? Las motivaciones que tiene, el grado de autoestima, ¿no? Incluso su bienestar emocional, ¿no? El contexto en el que se desarrolla en la escuela, ¿no? Si es que reconoce a su aula como un espacio seguro con sus compañeras y demás, ¿no? Además también pues los conflictos, problemas familiares o situaciones familiares que se tengan también afectan mucho el rendimiento. Entonces hay que saber lidiar con todas estas situaciones para poder brindar un mejor apoyo, y ese es más o menos como el compromiso de la escuela, de crear un mejor ambiente de aprendizaje en el aspecto emocional, no solamente en la escuela sino también pues en comunicación con las familias, ¿no? Bien, acá algunas sugerencias sobre cómo controlar tus emociones en situaciones desafiantes, como por ejemplo conflictos o situaciones de mucho estrés, ¿no? Y nos plantean pues algunas de ellas. Te invito a que las puedas tú revisar, leer, ¿no? Y quizás también en algún momento ponerlas en práctica, ¿no? En un primer momento nos plantea pues no reaccionar en ese momento, ¿no? Si yo tengo mucha ira, pues puedo lastimar a alguien con lo que diga y en realidad no estoy pensando lo que estoy diciendo, solamente trato de desquitarme, y esa reacción pues hay que evitarla, ¿no? No hay que reaccionar de momento, ¿no? Si bien es cierto, siento la emoción, pues no la expreso en ese momento, no trato de no reaccionar. Identificar tu pensamiento, que implica pues comprender por qué estás sintiendo eso, ¿no? Tratar de entender cuál es la situación de esta emoción, ¿no? Y nos sugiere por ejemplo escribir, pedir una opinión objetiva, ¿no? En la situación en la que te encuentras, probablemente la ira, el fastidio o la tristeza pues te nuble el juicio, así que pide opinión a otra persona, ¿no? Que pueda ver la situación para que te haga pues darte cuenta de cuál es la verdad y no tanto lo que yo estoy pensando en ese momento, ¿no?
poder tomar distancia, poder ejercitarte, hacer algún tipo de actividad física como para que toda esa tensión pues se disipe, ¿no? Y podamos afrontar un problema o esta situación desafiante de manera mucho más calmada, ¿no? Reflexiona desde otro punto de vista, ponte en lugar de la otra persona quizás con la que tengas el conflicto o en otras situaciones para poder entenderlo de mejor manera, ¿no? Hasta cierto punto también dale un tiempo para poder despejar eso. Consulta con tu almohada, pues no quiere decir de que puedas darle un tiempo, puedas descansar, ¿no? Y después de todo ese tiempo de descanso ya mirar con cabeza fría las cosas y ver cómo afrontar esta dificultad, esta situación o este problema, ¿no? Además también elige qué batallas librar, porque en realidad a veces pelearse con una persona no vale la pena, o de repente pues estresarse por alguna situación no valdría también la pena. Entonces hay que ver el costo-beneficio, ¿no? Entonces si yo me estreso por hacer las tareas cuando sé que no tengo tiempo, cuando sé que estoy con otras obligaciones y que tranquilamente puedo comunicarle eso a mi tutor, a mi tutora o de frente a mis docentes, ¿no? Para que puedan entenderme y darme un poco más de tiempo, es mucho más sencillo que pues lidiar con toda la carga académica o la carga de tareas que pueda tener, ¿no? Entonces por ejemplo, ¿no? Y si yo sé organizarme y puedo hacer este tipo de cosas, puedo también lidiar con la carga de tareas que puedo tener, ¿no? Además de las, no solamente de la escuela, sino también las cargas familiares que pueda tener, o de repente pues a nivel personal también mis problemas. Entonces si yo puedo organizar todo esto y puedo librarlo bien, pero si necesito ayuda pues también la pido. Entonces va en ese sentido, ¿no? Bien, acá vamos a ver algunos resultados de esta encuesta, ¿no? Características destacadas que hemos hecho. Esta encuesta fue dirigida pues a estudiantes de tercero de secundaria. En un promedio de 260 han respondido a esta encuesta, ¿no? Que es más o menos como el 60% de las estudiantes, un poco más, ¿no? Entonces nos damos cuenta en este punto, por ejemplo, que nuestros estudiantes consideran que los valores más importantes es el respeto, la perseverancia y la solidaridad, ¿no? Que se pueden ver aquí en estas barras superiores, ¿no? Pero también a nivel físico pues practica mucho el deporte, ¿no? En esta barra verde, y además también pues tienen esta situación de cuidar de su propia persona, ¿no? Y de su propia imagen, ¿no? Que creo que son elementos también importantes para un adolescente, ¿no? Esto significa que pues tenemos estudiantes que tienen las condiciones para poder superarse y tener una mejor convivencia, ¿no? En las áreas de aprendizaje preferidas, arte y cultura y educación física son las más relevantes, y esto implica pues una necesidad de poder expresarse, de ser creativas, ¿no? Y de esta disposición para la actividad física, que quiere decir que en todas las áreas debemos pues tener esos espacios para movernos, para desplazarnos, ¿no? Que creo que es algo que va a servir, ¿no? En características por mejorar, ¿no? Las limitaciones que se ven en nuestros estudiantes es, por ejemplo, que tienen miedo a hablar en público, en prestar atención en clase, o sea, se distraen con facilidad, ¿no? Y relacionarse con las personas, que son como estas tres columnas que son superiores. Ahora, y acá se entiende pues también otra necesidad, ¿no? Que hay que crear un mejor ambiente donde los estudiantes puedan expresarse sin miedo, que puedan decir las cosas que piensan o las cosas que han organizado, ¿no? Sin temor a ser duramente juzgadas, ¿no? O a la burla y demás, ¿no? Que básicamente es el problema de hablar en público, ¿no? Pero también pues el distraerse implica poca motivación, ¿no? Y el no relacionarse con las personas quiere decir que en clase pues yo no converso con nadie o no tengo oportunidad de hacerlo, y esto genera este tipo de limitaciones, ¿no? Áreas que consideran difíciles, aquí por ejemplo tenemos el área de matemática, de ciencia y tecnología y de inglés, que son como áreas en donde implica mucho contenido, ¿no? que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces se puede entender pues que hay que, creo que mejorar las estrategias de aprendizaje en esas áreas, o sea, ser más de alguna manera atractivas para poder captar la atención y de pronto pues el interés de las estudiantes. Pero también creo que es el análisis, por mejorar el análisis de información, ¿no? Y de investigación en general de todas las áreas, porque si bien es cierto, ciencia y tecnología es un curso que de pronto puede ser difícil, es difícil en el sentido de
la investigación que se pide, ¿no? Y esa investigación afecta a todas las áreas, porque todas las áreas desarrollan esa capacidad de investigación, ¿no? Solo que ahí es más visible. Y en el caso de matemáticas se utiliza mucho el sentido lógico, ¿no? El análisis de la información, la comprensión lectora, que en todas las áreas también pues promovemos, ¿no? Al igual que pues en el inglés, que es como las estructuras de un idioma, ¿no? Es también la estructura de la información o la organización de la información, que a todas las áreas nos compete, solo que en estas áreas se muestran en mayor medida, ¿no? Entonces creo que es compromiso de todas las áreas pues ponernos las pilas en esos aspectos, ¿no? En mejorar el análisis de la información y de la investigación, ¿no? En cuanto al apoyo familiar, nos anima el hecho de que consideren los estudiantes pues que tienen el apoyo de su familia e incluso de sus compañeras, que son como los dos pilares más importantes, ¿no? Pero también esto nos ayuda a de alguna manera entender que hay un respaldo, ¿no? Pero también nos sorprende pues el hecho que haya un porcentaje que de pronto no se sienten pues apoyados en ningún sentido, y también hay que ver cómo en ese punto nosotros tenemos que lograr de hacer de la escuela y de la familia pues un lugar seguro, ¿no? En cuanto a las facilidades para el retorno a clases, ¿no? La mayoría de los estudiantes pues manifiestan que tienen pues las herramientas y los útiles necesarios para poder iniciar estas clases, y de esa manera pues tenemos una fortaleza que hay que aprovechar, ¿no? También hay que notar que hay muy pocas que viven cerca de la escuela. O sea, si nosotros vemos una ventaja, que es vivo relativamente cerca de la escuela, es solamente esta columna chiquita de marrón, ¿no? Esta que está aquí, esta ploma, ¿no? Entonces son muy pocas personas que viven cerca, entonces hay que atender esa necesidad. Las principales preocupaciones personales, ¿no? Básicamente propusimos cerca de 10, pero acá nos plantean pues que estas son las principales. La mayoría de los estudiantes pues en el contexto de pandemia todavía es algo muy muy importante como preocupación, y hay que saber atenderle en función de que hay una necesidad de crear las condiciones físicas y emocionales pues en la escuela, ¿no? Los segundos son los problemas económicos y los conflictos que hay en casa, ¿no? Entonces nuevamente creo que apunta a crear estos espacios seguros, ¿no? Las principales preocupaciones académicas, ¿no? O sea, ya con respecto a los cursos y demás, ¿no? Nos manifiestan nuestros estudiantes que tienen menos tiempo para hacer las tareas, y esto puede ser porque hay mayor carga en las familias, o de pronto hay otras dificultades que son ajenas al colegio, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay estudiantes que cuidan de sus hermanos menores, que de pronto si están en casa están ayudando a sus padres, o de repente están ayudando en las labores del hogar, y pues se limitan con el tiempo de hacer sus actividades, les queda muy poco tiempo, ¿no? Entonces hay que atender eso también, y hay que saberlo, ¿no? Lo otro que también es importante quizás es que los profesores no manejan muchas estrategias, que es lo que también plantean, y esto implica que no hay como una motivación para poder tener o desarrollar pues nuestro aprendizaje. Y por último, creo que esto también es muy relevante, el hecho de que sufrir bullying en la escuela es una preocupación que puedan tener, y nuevamente apuntamos a estos espacios seguros que deberían haber en la escuela y que parten de la buena convivencia que podamos tener, ¿no? Y esto se sostiene sobre pues un entorno emocional adecuado, ¿no? Bien, algunas recomendaciones que nos dan para nosotros las estudiantes es sobre todo estos dos, que les tengan paciencia y que sean empáticas o empáticos con ellas, ¿no? Y que creo que nuevamente refuerza el hecho del mejor ambiente en la escuela. Además también que se realicen lecturas, juegos, y apunta a lo que decía en un principio, esta tendencia en las estudiantes del movimiento, de no solamente estar en modo pasivo escuchando algo, sino pues haciendo cosas, ¿no? Creando, ¿no? Entonces creo que son dos pilares que hay que tener en cuenta, ¿no? Y un tercer punto que de alguna manera nos animen a aprender, que creo que es como la motivación que se desea, y son necesidades que hay que empezar a cubrir, ¿no? Entonces
En cuanto a metas planteadas, que es lo último que le hemos preguntado, pues si se dan cuenta aquí hay una suerte de regularidad, no hay una que sea sumamente diferenciada, ¿no? Hay dos que son quizás muy importantes para nuestras estudiantes, que pues sacarse buenas notas y aprobar las áreas, ¿no? Que es casi las dos que han estado en las mismas casi condiciones, ¿no? Y después hay como una regularidad, entonces como que todas las metas a nivel personal y académico pues son importantes para ellas, ¿no? Y lo que implica pues un compromiso de cada vez ser mejor, ¿no? Que nos permite también explotar estas necesidades para poder motivar y mejorar pues el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, frente a esto vamos a ver de pronto tres grandes problemáticas. Una de ellas es, y creo que la más importante, el ambiente que nosotros tenemos en la escuela, ¿no? Este ambiente necesario para el aprendizaje. Lo segundo es cómo es la relación entre el área, el docente y la estudiante, que implica pues estas problemáticas como cómo hacer para poder captar mejor, para poder aprender mejor y para poder hacer clases más motivadoras, ¿no? Y lo tercero, que tiene que ver con aquellas cosas que tenemos que superar o limitaciones que tenemos, ¿no? Que van en función a cosas como cuestiones como lo del aprendizaje, ¿no? Cuestiones como por ejemplo el distraerse con facilidad, el de pronto no tener tiempo para hacer las actividades y demás, ¿no? Entonces esas percepciones creo que hay que saber solucionarlas a nivel de aula, pero sobre todo creo que es el ambiente que podemos mostrar tanto en la escuela como en la familia para poder tener las condiciones necesarias para poder lograr este aprendizaje que todas queremos, ¿no? Bien, aquí para reflexionar con respecto al estado emocional es pues si queremos regular estas emociones hay que preguntarnos, sobre todo hay que saber reconocerlas, pero para saber reconocerlas hay que reflexionar, hay que preguntarnos sobre todo cómo nos sentimos, cómo expresamos nuestras emociones y cómo afrontamos estas situaciones o ayudamos a otras personas a afrontarlas, ¿no? Y en ese sentido pues te planteamos esto con este pequeño test, si quieres llamarlo así, para reconocer hasta qué punto podemos reconocer nuestras emociones, cómo podemos expresarlas y cómo es que las vamos a afrontar, ¿no? Entonces te invito a que puedas tú de manera personal hacerlo y darte cuenta en que tienes que mejorar y en que si estás bien y poder seguir avanzando, ¿no? Acá hay algunos textos que pueden servirles como para leer. Tienen que ver con las emociones, cómo salir de estados de depresión, por ejemplo, ¿no? Cómo controlar estas emociones, ¿no? Y cuáles son. Y esto que nos ha dado el ministerio, que viene a ser pues mi mochila de herramientas para el bienestar, y cómo a partir de docentes y estudiantes pueden dar un mejor espacio y un mejor ambiente para emocional, ¿no? Para el aprendizaje, ¿no? Y para observar tenemos acá dos, que es el equilibrio emocional en pandemia, que es lo que sugerencias para poder sobrellevar pues este tiempo que todavía estamos como recién entrando a la normalidad, y un video también que habla sobre cómo las emociones se contagian, ¿no? Y cómo es tan importante tener y manifestar estas emociones que pueden ser positivas, ¿no? Como la alegría, la risa, ¿no? Para poder generar un mejor ambiente. Como actividad, lo que vamos a hacer aquí es elegir una problemática que hemos encontrado en el análisis de la encuesta para proponer una solución que pueda aplicarse en la escuela. Entonces, como hemos visto en la encuesta, hay una serie de problemáticas como por ejemplo el generar un mejor ambiente en el aula o en la familia para que esto ayude a nuestro aprendizaje, ¿no? Otra problemática que hemos podido destacar aquí es cómo es esta necesidad de las estudiantes de querer tener sesiones o clases mucho más interesantes, amenas, que generen algo de movimiento, ¿no? Y esto implica también pues qué estrategias se pueden hacer, ¿no? Dentro de las recomendaciones también se ven pues estas necesidades de tener paciencia y demás, ¿no? Entonces de todas estas problemáticas o de todas estas necesidades que tenemos en la escuela, pues hay que proponer alguna solución, ¿no? Y entonces, o alguna recomendación.
Entonces es plantear la problemática y colocar allí pues la recomendación que sugerimos, ¿no? Entonces, ¿cómo realizo esto? Pues debo proponer esta recomendación para solucionar esta necesidad o esta problemática que hemos encontrado en esta encuesta, ¿no? Luego de esto debo justificarla, ¿no? A través de las razones por qué esta debe ser la más adecuada, porque esta va a ayudar a solucionar el problema o la necesidad, ¿no? Y tercero, pues explicar cuáles son esos beneficios que tiene, ¿no? En las actividades anteriores o en la actividad anterior, lo que logramos hacer es cierto, es dar la recomendación y decir los beneficios, ¿no? Pero no explicamos cómo es que esto ayuda, por ejemplo, a la salud emocional, ¿no? Pero en este caso lo que queremos es nuevamente retomar ese mismo camino y decir, frente, por ejemplo, a generar un mejor ambiente en el aula, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación? ¿No? Y luego de eso, ¿por qué esa recomendación va a ayudar a mejorar el ambiente en el aula? ¿No? ¿Qué mecanismos va a tener? ¿Bajo qué formas lo va a lograr? ¿No? Y a partir de eso decir, ¿y cuáles son estos beneficios que va a traer? ¿No? Y ahí quizás enumerarlos, pero primero hay que explicar cómo es ese proceso de que haciendo esa recomendación se va a conseguir pues este mejor ambiente en la escuela o en el aula, ¿no? Entonces ténganlo presente en ese punto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos queremos que en el aula haya una mejor expresión de las estudiantes, entonces como recomendación podría ser, lo que debemos hacer es que los estudiantes opinen más en clase. Pero opinar, ¿cómo hace que yo pueda expresarme mejor? Ahí hay que ver cómo es que funciona ese opinar. Entonces es, por ejemplo, que los profesores, para poder discutir sobre un tema, en vez de explicarlo, puedan poner una situación en donde podamos nosotros dar nuestros puntos de vista, ¿no? Y después de dar estos puntos de vista, el profesor o profesora pues va aclarando cuáles son de alguna manera los que más se adecuan a la realidad y cuáles no, ¿no? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, los protocolos de seguridad son útiles en este momento, algunas dirán pues sí, otras dirán que no, y explicarán por qué, y después de ello diremos pues en estas situaciones sí es adecuado, en estas situaciones no, ¿no? Porque, por ejemplo, usar las mascarillas en la calle y en la escuela tienen una razón de ser, pero utilizarlos en la casa no tiene ningún sentido, ¿no? De la misma manera también pues algunas otras acciones, ¿no? Como por ejemplo echarse alcohol en las manos, sigue siendo una necesidad de hacerlo en todos lados. Algunos dirán que sí, otras que no, pero por ejemplo ahí está el docente que puede, a través de lo que ya ha investigado, decirnos esto sí y en estos casos no, ¿no? Entonces es una mejor forma de poder explicar un tema en donde todas participamos, en vez de escuchar todo lo que el profesor ha investigado y que nos quiere transmitir. Entonces se aprende de mejor manera, ¿no? Genera pues un ambiente de confianza y nos permite también expresarnos. Entonces en esos 3 puntos hemos hecho la recomendación, ¿no? Que es a partir de una pregunta que nos haga discutir, ¿no? Y que como esta discusión hace que podamos tener diferentes puntos de vista y que después el profesor pueda concretizar en qué puntos sí y en qué puntos no esto se va a dar. Y tercero, pues cuáles son estos beneficios que vamos a tener, como la mejor convivencia, como tener una mejor confianza en nosotras mismas, etcétera. Entonces de esa manera tenemos una buena recomendación. Les invito a poder hacer lo mismo, porque de esa manera profundizamos en nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Pues precisamente si mi recomendación soluciona la necesidad o problema, si es que he dado razones, ¿no? Pasos a seguir para poder llegar a solucionar esta problemática, esta necesidad, y por qué es importante a partir de sus beneficios, ¿no? Entonces te invito a que puedas realizarlo y de esa manera también apoyarnos en crear un mejor ambiente en el aula, en la escuela y en nuestra familia. Muchas gracias, nos vemos pronto.